Gracias, Daniel, y pues, darle la más cordial bienvenida a todas las personas que se nos unen en esta transmisión. Como dice Daniel, vamos a conversar un poquito sobre digitalización en centros de control de motores. Primeramente, pues presentarme y hablarles un poquito de mi persona. Mi nombre es Jonathan Salas Barbosa, soy ingeniero en electrónica, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica y cuento con una maestría en telemática de la Universidad Latina de Costa Rica. Ya son poco más de 20 años de estar en el mundo de la automatización y el control industrial y actualmente me desempeño como desarrollador de negocios para las áreas de automatización y control industrial en Smart Master Dealer. Sin más preámbulo, comenzamos aquí un poquito con el tema de esta noche. Cuando conversamos o hablamos de centros de control de motores, normalmente pues tenemos que hablar sobre un gabinete con equipo eléctrico donde vamos a tener una parte de potencia y protección. Tenemos otra sección que está destinada a la parte del circuito de control y muchas veces y en la actualidad estos sistemas interactúan a un equipo de automatización de nivel superior con el cual se intercambian señales normalmente cableadas y es digamos el típico centro de control de motores que pues que conocemos y que en la mayoría de las industrias podemos ubicar. ¿Dónde están los potenciales de mejora que tenemos en este tipo de aplicaciones? Bueno, en el tema del tipo de protección con el cual vamos a trabajar o el tipo de medidas de protección que podemos tener a nivel de la aplicación. Dependiendo de lo que ocupemos a hacer, puede ser que el esfuerzo con respecto a espacio y esfuerzos de cableado es bastante. Y luego la información que podemos intercambiar con los sistemas de automatización. Hago la aclaración. Si estuviésemos usando cableado convencional, pues relativamente son pocos los datos, ¿no? Podemos conocer si el contactor está accionado, si el guardamotor ha disparado, podemos enviar una señal de arranque y paro, etcétera, pero realmente son datos relativamente pocos y si queremos aumentar esa cantidad de datos, pues vamos a requerir de un aumento en la cantidad de cableado, de señales, poner transformadores de corriente probablemente por ahí para tratar de leer cuánto está consumiendo mi motor, pero también tarjetas adicionales a nivel del PLC para hacer la lectura de esas señales, etcétera, ¿no? Entonces, son puntos o potenciales de mejora que podemos tener en estas soluciones. ¿Por qué administrar los arranques de motores? Bueno, hay varias tendencias que podríamos mencionar. Yo les traigo acá tres. Uno es el tema de la disponibilidad de planta. Básicamente lo que se busca es tratar de minimizar aquellos paros que no son deseados en el proceso y que muchas veces implican costos de operación bastante altos. Por otro lado, hay una tendencia ya a nivel mundial, donde parte de las demandas que hace el mercado es en cuanto a cumplimiento de normas y en cuanto al tema de administración de energía también. Y pues las mismas plantas buscan la manera en cómo pueden ahorrar en lo que es el consumo energético de sus procesos. Y el uso de tecnología. Hoy por hoy y todo el concepto que en algún momento ya hemos conversado en estos seminarios con respecto a la industria 4.0, pues nos obligan a que la planta esté lista para hablar, que nos pueda dar información
y que esas informaciones sean relevantes para toma de decisiones, principalmente en temas de mantenimiento o en ajustes que tengamos que hacer al nivel de la producción. Entonces, son algunas de las tendencias que podríamos enmarcar que nos llevan a hablar del tema del por qué administrar realmente los arranques de nuestros motores. Como les comentaba, parte del tema energético también, pues ya viene hablándose de la implementación de normas como la ISO 50001, que tiene que ver con el tema de eficiencia energética. Y pues acá lo que se busca es hacer una identificación de los flujos de energía, tener transparencia de datos en cuanto a dónde están mis consumos energéticos en la planta, en qué proporción, en qué cantidad, y que eso nos permita realizar una evaluación de ahorros potenciales, definiendo principalmente mediciones y considerando los costos totales de esta energía. Y eso nos va a ayudar a lo que es la realización de medidas que deberían apoyarnos con los ahorros potenciales que podamos identificar en la parte de evaluación. Y eso es un proceso continuo, ¿no? Que nos permita ir haciendo esa mejora en los sistemas que tenemos en nuestras instalaciones. Entonces, cuando diseñamos o cuando promovemos el uso de un centro de control de motores con administración, pues básicamente lo que buscamos es tener algunas ventajas relacionadas principalmente, número uno, el ahorro de espacio. Hay algunas instalaciones donde el espacio para ubicar este tipo de gabinetes puede ser crítico o puede ser muy reducido, y entonces eso ayuda significativamente. Tener más información y tener también mayores capacidades de protección y monitoreo de nuestros sistemas. ¿Okay? Y pues parte de lo que nos impacta en el tema de espacio es porque lo que se busca en este caso es realizar menos cableado y cambiar ese cableado principalmente por configuración o por programación de los equipos vía software, ¿no? De acá que podamos contar con equipos que nos brinden mayor transparencia de datos en el sentido de que podemos tener mucha información relacionada con los equipos. Acá en este diagrama, permítanme para activar mi puntero. En este diagrama básicamente pues la idea es que nosotros podamos tener equipos que nos permitan en una sola unidad pues tener lo que es protección con monitoreo, tener comunicación y tener control. Vamos a hablar en este caso en particular de dos posibles soluciones que Siemens ofrece en el mercado, en este caso con los equipos SimoCode y la parte también de arrancadores suaves. Hago la aclaración que también los variadores de velocidad pueden formar parte, por supuesto, de este tipo de centros de control de motores, pero es un tema que no está dentro de mi área de especialización y entonces no quisiera ahondar en temas que mejor dejo a otros expertos hablar del tema. Pero entonces aquí nos vamos a enfocar en dos puntos específicos o en dos líneas de producto específico. Bien, este es uno de los componentes o de los equipos que se ofrecen al mercado para implementación de administración de centros de control de motores. Se llama SimoCode Pro. Es un sistema para administración y control de motores, el cual nos va a permitir programarlo de tal manera que él se va a encargar de las funciones de protección, por decirlo así, nos puede ayudar como relé de sobrecarga, pero tiene algunas capacidades adicionales a un relé de sobrecarga convencional. Nos va a ayudar con el control de lo que es el arranque del motor. Lo podemos configurar para que él trabaje como cerebro de un arranque directo, de un arranque reversible, un arranque estrella delta, por ejemplo. Y pues tiene también toda la parte de comunicación e interpretación de los datos mediante el uso de módulos de medición, principalmente módulos que son pues transformadores de corriente y medición de voltaje, nos permiten obtener
medición de las diferentes variables eléctricas que pueden generarse a nivel del motor, llámese voltaje, corriente que se está consumiendo, frecuencia, factor de potencia, energía, etcétera, que podemos tener con esos equipos. El sistema integra lo que es la protección electrónica y entonces desde el punto de vista de una sobrecarga podemos evaluar ese tipo de características, pero también podríamos evaluar condiciones como de baja carga, por ejemplo, o inclusive podríamos brindarle cierto límite de tolerancia ante una sobrecarga que sabemos que el equipo está en capacidad de brindar sin necesidad de hacer un disparo en el momento, sino que podríamos tolerar ciertos márgenes. Además de eso, los equipos cuentan con monitoreo de condiciones, entonces podemos llevar, por ejemplo, el control de las horas de funcionamiento que el motor tiene o de la cantidad de arranques y paros que ha hecho el motor. Esto es información relevante y es información muy importante que a futuro podríamos tomar o que en el momento podemos tomar para tomar decisiones de mantenimiento, planeación de los mantenimientos de los equipos acorde con las líneas que establezcan los fabricantes de las diferentes aplicaciones. Entonces es un equipo, en este caso, bastante versátil y que nos permite la comunicación hacia sistemas de control superior, llámese en este caso PLCs, e inclusive por los diferentes protocolos de comunicación que pueden trabajarse, pues nos permite prácticamente una interacción con cualquiera de los equipos que actualmente podemos encontrar en el mercado a nivel de sistemas de automatización. Trae un servidor web integrado que también nos permite hacer un diagnóstico remoto y la configuración es muy sencilla de estos equipos, realmente muy versátil. Como ustedes pueden ver, hay algunos módulos de estos que son inclusive expandibles y entonces podemos agregar entradas, salidas al módulo principal para efectos de ampliar las capacidades de control que él puede hacer. Y pues paneles de operador pequeños, algunos con la información relevante a las mediciones eléctricas que podríamos colocar también al frontal del gabinete, de tal manera que cada arrancador pueda tener la información también en sitio para ser valorada. Son 3 modelos, no voy a ahondar mucho en esto, quiero más hablar del tema de las soluciones como tal y los beneficios que el equipo nos puede brindar, pero básicamente son 3 modelos que se tienen y que dependiendo de ese modelo pues son mayores las capacidades que tiene el equipo y la versatilidad para implementar soluciones mucho más completas, así como también soluciones básicas que queramos realizar y que busquemos un costo-beneficio alto y óptimo en los equipos. ¿Cómo se ve el esquema básicamente del centro de control de motores? Pues lo vemos como un esquema donde tenemos nuestros sistemas de administración de motores comunicados hacia control superior, en este caso PLCs, y que de ahí las informaciones puedan fluir hacia los sistemas de monitoreo, operación y control, hacia las estaciones de ingeniería, que también podamos tener información y hacer configuración de los equipos de manera remota, hacia estaciones de mantenimiento o hacia softwares de administración de energía. ¿Sí? Y pues la aplicación no solamente se limita específicamente a temas de motores, sino que inclusive podríamos considerar también aplicaciones como, por ejemplo, posicionadores de válvulas, podrían perfectamente ser manejadas con este tipo de sistemas. Dentro de la variedad de opciones de comunicación, pues lo más importante acá es que es un sistema abierto a diferentes protocolos de comunicación que son usados por múltiples fabricantes en el mundo. No tiene un protocolo de comunicación propietario, sino que son protocolos de comunicación abiertos. Y también pues nos brinda la posibilidad de utilizar comunicación mucho más abierta, como es el caso de enlaces OPC también, así como les mencionaba el tema del servidor web, y tiene algunos perfiles también que contribuyen a lo que es el manejo de energía, de tal manera que los equipos cuentan con perfiles que nos permiten, digamos, tener el equipo como en un stand-by, ¿verdad? En una posición de ahorro energético en el momento en que él no esté consumiendo o que el equipo no esté trabajando,
pero que pueda estar activo para el momento en que se requiera. Dentro de los beneficios, bueno, tiene una protección electrónica multifuncional, como les decía, con temas de poder vigilar temas de sobrecarga, de baja carga, temas de una sobrecorriente instantánea. Tiene funcionalidad de apagado seguro. Esto principalmente cuando nuestro CCM está ligado también a maquinaria donde los temas de seguridad son tomados en cuenta y tienen que ser cumplidos también. Tiene funciones de control integradas, que trae temporizadores, trae contadores, trae mediciones adicionales de energía y de valores para poder tomar decisiones en cuanto a lo que se quiere hacer. El contador de horas de funcionamiento, como les decía, o los contadores de accionamientos. Y toda esa información de operación está al alcance de la mano, tanto así como la información de diagnóstico, de tal manera que yo pueda saber en todo momento qué es lo que está pasando con mi equipo, el por qué realmente es que se dio un disparo del motor, o si, por ejemplo, si mi motor está trabajando un poquito sobrecargado, y eso pues eventualmente pueda llevar a un fallo en operación en el próximo tiempo. Entonces son muchos de los beneficios que podemos obtener con esto. Y pues bueno, la eficiencia energética, como les mencionaba al inicio de la presentación, es sumamente importante porque entonces nos permite el equipo pues contar con datos de consumo energético y de ahí que podamos hacer la evaluación e implementación de medidas para lo que es el tema de ahorro energético. Entonces, todo este tipo de portafolio va orientado a eso, ¿verdad? Que la administración de los motores no solamente sea un tema relacionado con una mejora en el tema de mantenimiento, en la parte predictiva, sino también, pues obviamente, un énfasis muy fuerte en la parte de eficiencia energética. Como les comentaba, el tema de mantenimiento, principalmente un mantenimiento preventivo e inclusive en algunos momentos predictivo, en base a temas que inclusive podemos incorporarle a estos sistemas mediciones de temperatura. ¿Okay? Entonces podríamos tener la información de temperaturas del motor, por ejemplo, directamente conectadas al equipo y de ahí llevadas hacia los sistemas de control, de tal manera que podamos tomar acciones relevantes e importantes con respecto al tema de mantenimiento y evitar, como les decía, también en algún momento paros inesperados por fallas del equipo, ¿no? Tenemos algunas aplicaciones, son múltiples. Hoy quise traerle una bastante interesante y es el tema de la protección de funcionamiento en seco para principalmente sistemas de bombeo. Entonces, esto se hace en base a la potencia activa que se pueda medir del dispositivo, de tal manera que se contemple un mínimo de potencia activa en el cual se pueda considerar que la bomba está trabajando en vacío, de tal manera que el sistema pueda tomar acciones, dar avisos o inclusive apagar el sistema y de alguna u otra forma proteger los sistemas de bombeo bajo una condición de este tipo. La solución tradicional es pues típicamente incorporar un sensor de flujo a la salida de la bomba, de tal manera que si el flujo pues cae, podamos considerar que hay un funcionamiento en vacío, pero esto implica entonces a nivel del control también electrónico y a la parte de automatización, pues un elemento más cableado o conectado al sistema y tomar ese tipo de decisiones. En este caso, pues es una aplicación bastante sencilla de trabajar con estos sistemas. ¿Qué se busca? Bueno, se busca básicamente pues tener una detección temprana de fallas, se busca pues ahorros en costos de mantenimiento, también ahorros en equipamiento precisamente para la detección de lo que es funcionamiento en seco, de reducción de equipamiento adicional y el monitoreo pues confiable del sistema. Inclusive es una aplicación que se puede trabajar en cumplimiento con criterios, normas APICS, por ejemplo, donde acá podemos tener un apagado confiable y seguro de los elementos que pueden estar trabajando también en condiciones ambientales un poco severas.
Los equipos, cuando son instalados en algún tipo de gabinete como el que mostramos acá, gabinete tipo con gaveta, pues tienen una facilidad de lo que es el ahorro de espacio físico. Noten ustedes ahí que son equipos que se pueden ubicar muy fácilmente en compartimentos dentro de un centro de control de motores también de tipo gaveta. Y pues tienen algunas facilidades, como por ejemplo que yo puedo intercambiar el equipo si llega a dañarse por otro, teniendo algunos elementos acá que guardan la configuración, y entonces el equipo que montemos automáticamente toma la configuración del equipo que están sustituyendo. Entonces son temas también que ayudan muchísimo en las aplicaciones prácticas, en un tema de un intercambio rápido de equipos sin tener que entrar en mucho detalle con el tema de configuración, de programación. Y bueno, aquí un par también de ejemplos de la arquitectura, cómo se podía ver. Podríamos tener sistemas donde el equipo es capaz de manejar ciertas bombas o equipos que también tienen que contar con ciertos elementos de seguridad. Podríamos manejar ventiladores, mezcladores, posicionadores de válvulas, como les decía. Inclusive el sistema nos puede servir como administrador de arrancadores suaves, principalmente aquellos arrancadores suaves que no tengan opción de comunicación. Entonces, el sistema acá, más que todo, cumple una función de que nos pueda ayudar para poder medir las variables eléctricas de un equipo que está siendo controlado por un arrancador suave que, digamos, no tenga, en ese caso, opciones de comunicación. Las láminas son muy similares. Básicamente, la contraparte es los diferentes protocolos de comunicación que podemos usar. Estos son más que todos los utilizados por Siemens, pero como les decía, pues hay también opciones de trabajar la parte de Modbus o de Ethernet-IP o de OPC-UA para enlazarnos con equipos de otras casas fabricantes. Bien. Otro elemento que consideramos importante que nos puede ayudar en el tema de centros de control de motores con administración y con inteligencia son la nueva línea de arrancadores suaves de Siemens que tiene en el mercado, que es la línea de Sirius 3RW5. Y bueno, es una línea de arrancadores suaves donde cuando nosotros tenemos la necesidad de manejar ciertos arranques de cierto tamaño y queremos pues limitar un poco la corriente de arranque, pues los arrancadores suaves son la mejor opción, siempre y cuando vayamos a tener una aplicación de velocidad constante, ciertamente en el estado operativo del motor. Bombeos, ventiladores, compresores, bandas transportadoras, equipos pesados como molinos, agitadoras o centrífugas son parte de algunas de las aplicaciones que se pueden tener para este tipo de elementos, y que algunos de estos arrancadores suaves de estas líneas de Siemens pues vienen con algunas características muy interesantes para ciertas aplicaciones que los hacen únicos realmente en el mercado. Hay tres líneas. Los equipos de desempeño básico son equipos que trabajan básicamente con regulación en dos fases. Es tecnología híbrida, tiene su parte de tiristores para la parte de control electrónico y tiene también el sistema de bypass integrado. Estos equipos son bastante sencillos en el desempeño básico, simplemente su ajuste son a través de potenciómetros. Y bueno, son aquellos arrancadores suaves precisamente que les comentaba, que bueno, tienen la limitante de no tener una comunicación activa con los sistemas de control superior, pero que eventualmente en conjunto con un equipo como el Simocode pueden entonces trabajar de tal manera que esa información puede estar disponible. Son bastante compactos, es un diseño muy, muy compacto y por el tanto tiene una relación costo-beneficio bastante optimizada. Luego de ahí pasamos a los equipos de desempeño general. Acá básicamente vamos a hablar de la línea 3RW52. Es, al igual que la anterior, una tecnología híbrida, o sea, tiene la parte también de la parte electrónica, de lo que es el control de arranque y paro, combinado con lo que es los contactores de bypass internos. En este modelo ya es control en tres fases. Y bueno, básicamente su operación es ajustada a través de potenciómetros que tienen la parte frontal, acá los podemos observar, pero es un arrancador al cual yo le puedo adicionar tarjetas de comunicación de diferentes protocolos
Y también le puedo inclusive adicionar un pequeño panel de operador acá para monitoreo de valores de ajuste que tiene el equipo. Dentro de sus características vienen equipos que soportan rangos de alimentación desde los 200 hasta los 600 voltios. Entonces eso también ayuda muchísimo a evitar que fluctuaciones en la línea de alimentación pues los perjudiquen o vayan a tener algún impacto en la operación del equipo. Y también traen algunas funciones como lo que llaman el torque suave o soft torque, principalmente diseñado para reducir el estrés mecánico en los arranques y paros, principalmente sistemas de bombeo y evitar que el golpe de ariete sea muy fuerte en las tuberías, de tal manera que podamos optimizar también un poquito ahí el tema de lo que es la vida útil de los sistemas de bombeo en general. Y el equipo pues de mayor desempeño, en este caso es el 3RLU55, es un equipo igual con tecnología híbrida, control en las 3 fases, bypass incorporado. Y en este caso ya lo que es la configuración se puede realizar a través de software o a través de este panel de operador, el cual viene como parte del suministro del equipo. Permite también la incorporación de diferentes tarjetas de comunicación. Esas tarjetas típicamente se piden por separado debido a que hay tarjetas específicas para el protocolo que se desee y así entonces no estamos pidiendo un equipo específico para cierto protocolo, sino que sea la tarjeta de comunicación la que haga esa función. Trae una función muy interesante que se conoce como autoparametrización, de la cual vamos a hablar más adelante. También viene con una opción de lo que se llama monitoreo de condiciones y también viene con una opción también bastante interesante que se conoce como limpieza de bombas. Vamos a hablar de ellas en las próximas láminas, en las próximas diapositivas. Precisamente el tema de autoparametrización está diseñado para aquellos arranques en donde las condiciones de la carga o las condiciones mecánicas del sistema puedan tener alguna variación. Principalmente destinado para bandas transportadoras que en algún momento tengan que tener algún movimiento en su pendiente o que sean bandas transportadoras en donde el material que van a llevar también pueda tener un cambio a nivel de tamaño o a nivel de peso principalmente. Entonces, bajo el concepto de autoparametrización, el equipo aprende a cómo debe ajustar sus parámetros de arranque dependiendo de las condiciones de carga que se tengan. De tal manera que no se requiere que el personal de mantenimiento, cada vez que haya algún ajuste en el tipo de carga, en las condiciones mecánicas de la banda transportadora, tenga que ir a hacer un ajuste manual de los parámetros, sino que el equipo va aprendiendo a cómo ajustar esos parámetros de acuerdo a las condiciones. Entonces, bajo ese esquema, es una solución bien interesante que le permite al equipo tener la inteligencia, por llamarlo de alguna forma, para que se ajuste a las condiciones requeridas. El monitoreo de condición también, en este caso, el sistema monitorea toda la aplicación, o sea, estamos monitoreando todos los datos del sistema, de tal manera que nos pueda colaborar para, mediante el ajuste de límites de advertencias o de errores, el usuario tenga suficiente tiempo para trabajar y para montar los planes de mantenimiento que se puedan tener. Típicamente se mide el consumo de corriente y potencia que se va trabajando y se ajustan límites para eso. También se puede monitorear o se puede ajustar a la cantidad de arranques que el sistema va teniendo, así como monitorear el tiempo efectivo de arranque de los motores, o sea, cuánto tiempo realmente le está tomando al motor alcanzar su velocidad nominal en el proceso de arranque. Y entonces, a partir de esos datos, pues ir llevando una estadística y viendo a ver cómo es el desempeño del motor según las condiciones que se tienen. Y, bueno, la aplicación de limpieza de bombas es una aplicación muy interesante porque en ella lo que se hace es ajustarle límites al equipo en cuanto a su potencia de trabajo, de tal manera que cuando en sistemas de bombeo algunas impurezas o algunos
sedimentos pueden estar ya quedándose en las propelas de las bombas, pues entonces él pueda ir observando si le cuesta un poquito más a la bomba moverse, de tal manera que hace paros y hace retrocesos del motor y vuelve a arrancar vuelve a hacer retrocesos, hace la cantidad de ciclos que ustedes lo configuren, típicamente 3, 4 ciclos, tratando de alguna otra forma liberar lo que pueda estar provocando el atascamiento o el aumento de potencia en el motor por algún tipo de atascamiento, tratando de prevenirlo. Básicamente esa es la función que tiene, y entonces eso ayuda muchísimo a que las labores de mantenimiento sean reducidas y pues darle un poquito más de trabajo y de operación a los equipos. Conversando principalmente con personal en plantas de tratamiento de aguas residuales, algunos de ellos coinciden en que muchas veces el solo hecho de girar un poquito en sentido contrario el equipo podría eventualmente liberar algunos obstáculos y prevenir que tengan ellos que ir a intervenir directamente en el sistema. Entonces es una función muy interesante que tienen estos equipos y contribuyen totalmente al tema de la inteligencia. Y bueno, en este caso, más que conversar un poco o seguir conversando del tema de inteligencia en centros de control de motores, cuando la botonería que podemos usar, todo lo que son los selectores, luces y botones que también podríamos usar en nuestros gabinetes, también tengan la opción de comunicarse y que también tengan la opción de estar interactuando con los elementos de automatización. Y esto es lo que hacemos en Siemens con nuestra línea de botonería, adicionándole la condición de comunicación. Les dejo un corto video para que ustedes puedan observar un poquito de qué estamos hablando. Pues bien, en un centro de control de motores, típicamente si tenemos alguna botonería y esa botonería tiene que actuar de alguna otra forma con nuestro sistema de automatización, pues lo típico es que tengamos un esquema como el que se da acá a la izquierda. Sus pantallas, ¿verdad? Todo lo que es la botonería cableada a módulos de entradas y salidas de los controladores programables. Y pues bueno, con esta solución de Sirius montado sobre la parte de comunicación Profinet, pues lo que logramos es que los diferentes elementos de la botonería puedan ir comunicados a través de red hacia el controlador, haciendo un ahorro pues, de las tarjetas que tenemos que implementar en nuestro controlador e inclusive ahorros en el cableado. Cabe resaltar que la botonería en sí es la misma, la botonería convencional, y lo que se hace es incorporarle o agregarle los elementos de comunicación que ustedes vieron en el video. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, antes que avanzar el objetivo, la configuración de los equipos a nivel de automatización pues se hace con el mismo software con el que se programan los PLCs en la línea de Siemens, que es el mismo software que se usa para configurar también la parte de los Simocodes como administradores de arranques, y es el mismo, o puede integrar el mismo software también, se puede integrar el mismo software que se utiliza para la programación y configuración de los arrancadores suaves. Entonces tenemos una base homogénea de software para todas estas soluciones incorporadas también con la parte de automatización, lo cual al usuario también, a la gente que desarrolla ingeniería, a tableristas o personas, empresas integradoras de soluciones, les facilita muchísimo el tema de la ingeniería al tener una única plataforma de software para cubrir todas estas tecnologías. Aquí un breve ejemplo de qué se busca hacer, cómo se busca trabajar ese tema de la botonería.
Por aquí tenemos un par de estaciones de botonería o lo que son estaciones de mando remoto. Una con lo que es cableado convencional, la otra con lo que es comunicación. A simple vista, de lo que ustedes puedan ver ahí en las imágenes, pues no se revisa, no se puede ver que sea diferente una a la otra, cuál es el panel con diseño clásico, cuál es el panel con diseño de comunicación. A simple vista y externamente es exactamente lo mismo, pero al interno es donde viene un poquito la diferencia. Por acá ustedes pueden observar el diseño de cableado clásico, donde todas las diferentes luces, manetas, botones, faro de emergencia e inclusive un potenciómetro que está por acá, debe ser cableado y llevado hacia la parte del PLC. Dependiendo de donde tengamos nosotros este control remoto o esta caja remota, pues la distancia de cableado puede ser significativa y pues también la cantidad de cable que se requiere también puede ser significativa. El diseño Profinet, ahorita lo vamos a ver creo que más en detalle, pero básicamente lo que vamos haciendo es conectando con este tipo de faja, conectando los diferentes módulos, llegaríamos al módulo que recolecta toda esa información, que es este amarillo que se ve por acá, y por cable de red nos llevaríamos toda esta información, incluyendo el potenciómetro, nos lo llevaríamos hacia el PLC. Entonces ya eso también nos ayuda muchísimo a implementar soluciones que también van en línea con conceptos de industria 4.0, de comunicaciones industriales, de tecnología novedosa para la implementación de soluciones. Aquí se ve un poquito más en detalle el diseño. Esta fuente de alimentación básicamente se puso aquí simplemente para el ejemplo, pero la alimentación de este equipo, que es 24 voltios, podría venir también de un cableado externo. El gabinete se ve mucho más limpio, hay pues menos necesidad de cablear, un único punto de conexión, el cual nos permite pues tener una comunicación más segura. Podemos implementar también estrategias de seguridad en la parte de comunicaciones, con cables bien robustos, con cables acordes con las tecnologías industriales que se requieren. Y pues bueno, aquí básicamente no se requiere implementar gran cantidad de estaciones de entrada-salidas, de tarjetas de entrada-salidas, menos partes incluye menos cableado, la reducción de labores de ensamblaje, o sea, básicamente ocupamos unas tijeras, si fuese el caso, para cortar este tipo de faja y el resto lo que ocupamos es nuestras manos y tal vez lo más sofisticado es un desatornillador para efectos de lo que es el armado y montaje de todo este tipo de gabinete y todo este tipo de soluciones en sistemas de arranques y en CCMs inteligentes. Bien, de mi parte es lo que les traía para esta noche, esperando que la información haya sido realmente provechosa. A veces es un poquito información que nos llega así como de, queremos un poquito más de información, ¿verdad? Pero bueno, también el límite del tiempo que tenemos para no quitarles mucho en esta noche. Pero bueno, acá les dejo también mis datos, cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan o que información para ampliar el tema, con todo gusto estamos para servirles. Igualmente a través de Daniel, ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros para alguna necesidad que tengan puntual de información adicional de estas soluciones. De mi parte, antes de las preguntas, agradecerles el tiempo y quedo a sus órdenes. Daniel. Claro, básicamente tengo una pregunta, don Jonathan. Bueno, con todo esto de la digitalización y lo que usted comentó, pues hay gran importancia en el ahorro, ¿verdad? De materiales y demás, pero a mí me gustaría saber en cuanto a todos los datos, porque toda esta tecnología nos permite recolectar gran cantidad de datos que bien utilizados podrían generarse, pues no solo en ahorro, sino en innovación y otro tipo de cosas, ¿verdad? ¿Estos equipos ya traen algún tipo de software que procese esos datos, que los analice, que permita tomar decisiones, o más bien yo agarro estos datos y los integro a algún otro software para hacer ese tipo de cosas? Gracias, Daniel. Básicamente la segunda opción.
básicamente tomas estos datos, los que realmente ocupes, y te los llevas para hacer un procesamiento y toma de decisiones. Y creo que aquí es un punto muy importante el que tocas. Muchas veces en las implementaciones lo que estamos haciendo es simplemente leer un montón de información, o sea, jalamos información, toda la información que tiene el equipo la llevamos a niveles superiores, y muchas veces esa información no está siendo adecuadamente procesada, y muchas veces también resulta ser que son pocos los datos que realmente requerimos para tomar una decisión. Entonces siempre es importante hacer una valoración de toda la información que nos puede brindar el sistema, realmente cuál puede ser relevante para nosotros, nuestra aplicación, ¿no? No solamente el tema de consumo, sino cómo también eso puede impactar la parte de mantenimiento, cómo eso puede impactar en la toma de decisiones en el momento, hacer algún ajuste de máquina a nivel de la línea de producción, de tal manera que no nos esperemos hasta que el producto terminado esté presentando problemas, sino que podamos tomar acciones que en el momento nos permitan también corregir algo en la producción, de tal manera que el producto no conforme o los tiempos de parada sean mucho menores. Pero sí, típicamente, como lo dices, la información típicamente se lleva a otros, a softwares que se encargan ya de valorar esa información y de arrojar los datos que requerimos. Claramente está que para temas de alarmas, para temas de avisos de condiciones tal vez inseguras o de excesos de límites, pues los equipos mandan su información, y ahí, pues ahí podemos también a nivel local, a nivel de pantallas, en el mismo CCM, mostrar la información de lo que está pasando o activar alguna luz que llame la atención. Pero básicamente en el tema de procesamiento de datos siempre es importante pues llevarla hacia los sistemas que se van a encargar y llevar la información que realmente necesitemos. Muchas veces cargamos, no sé, gigas de información en los sistemas, en las plataformas de software que realmente a veces ni los volvemos a ver. Entonces siempre es importante ser muy críticos con la información que vamos realmente a monitorear. Claro. Estas soluciones que usted presentó, don Jonathan, comúnmente podemos visualizarlas en industria de mediana grande, hablemos de 20 motores para arriba, 50 motores para arriba, o podemos pensar en este tipo de soluciones también para industria muy pequeña, 3, 4, 5 motores. Sí, va a depender mucho de la aplicación, pero por ejemplo, temas de ahorros energéticos, aunque tenga un solo motor, por ponerte un caso, un motor de 300 HP, que esté yo haciendo un arranque directo, pues el consumo energético de ese motor versus lo que yo puedo hacer con un arrancador suave, pues obviamente que impacta aunque sea un solo motor, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver también con lo que quiera la empresa implementar. Hay casos de empresas pues, pequeñas y medianas que han llevado a cabo este tipo de implementaciones y que su beneficio pues, ha sido enorme, principalmente en la parte energética, así como también empresas grandes que tienen una gran cantidad enorme de motores. Y recordemos que parte una gran parte del consumo energético de las empresas son motores principalmente, ¿no? Y entonces ahí es importante pues tomar las acciones del caso. Muchas veces si no medimos las cosas no podemos mejorar, ¿verdad? Entonces con solo poner la manita ahí encima del motor a ver si está caliente, pues a veces no es suficiente, ¿verdad? O poner la mano para ver qué tanto está vibrando, ¿no? Entonces sí, a veces independientemente de la cantidad de motores, algunas pequeñas medidas que uno pueda implementar tienen un beneficio enorme. Sí, claro, yo creo que aquí lo que se toca es un tema de competitividad también, ¿verdad? Y como todo, ¿verdad? Una inversión y un retorno que a la postre, y eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Un retorno de la inversión. Lo que siento a veces es que es un poco difícil para un cliente, si no tiene los datos y si no sabe analizarlos, si no sabe cuantificarlos, poder determinar ese retorno de la inversión. A veces ya le retornó y ni se ha dado cuenta, ¿verdad? Sí, hay diferentes puntos y lo que tocas es importante. Inclusive a veces muchas veces en el mismo deseo de implementar mejoras, tendemos a tratar de hacer cosas muy grandes. Uh-huh. Y muchas veces
más bien está en los primeros, en los pequeños pasos, muchas veces está la diferencia. Entonces, algunos proyectos que tienen que ver con eficiencia energética, algunos procesos que tienen que ver con temas de mejora de la información a nivel de planta, la experiencia nos ha dicho que tienden a visualizarse como proyectos muy grandes, que incluyen a muchos departamentos, y cuando se visualizan así, muchas veces los proyectos nacen, es más, no llegan a nacer, ¿verdad? Porque ven la inversión muy alta, que tienen que mejorar tales condiciones en la planta, etcétera, y típicamente no le hallan mucho sentido. Pero muchas veces pequeños detallitos, pequeñas implementaciones pueden tener una relevancia muy importante a nivel de la planta y decir, mire, realmente esta pequeña implementación me impactó positivamente en mi planta, empecemos a llevarla a otras partes de la planta, ¿verdad? Algunas veces esto tiene que ver con un poquito de cómo puedo ir yo poco a poco implementando estas medidas y no tratando de hacerlas de un solo, ¿verdad? En un solo proyecto o un solo tracto, porque a veces también el impacto de vender la idea hacia los altos jerarcas de la compañía puede verse un poquito truncada. A nivel, ya para ir finalizando, don Jonathan, a nivel teórico o de metodologías, ¿verdad? De digitalización y de automatización, no existen ya etapas definidas, ¿verdad? Que yo le pueda decir, ok, cliente, esta etapa es tal y contempla tal, o esta etapa es tal y contempla tal, o esta tercera etapa es tal y ya le puede contemplar X y Y cosas, o es un asunto muy abierto, digamos, de que se define ahí con el cliente, o hay recomendaciones de cómo hacerlo a nivel de etapas. Sí, va a depender mucho de la aplicación, va a depender mucho del tipo de industria, definitivamente. No hay como no podríamos encasillar, digamos, la receta y decir, esto aplica para todas las empresas, o este es el primer paso es este y aplica para todos. Realmente ahí es muy importante realizar primero una asesoría, por decirlo así, o asesorarse de hacia dónde quiero ir o hacia dónde están mis potenciales puntos de mejora. En las primeras imágenes hablábamos un poquito de evaluar las condiciones y evaluar los puntos de mejora que se puedan hacer. Y pues muchas veces asesoramos a los clientes de ese tipo, ¿no? O sea, ellos tienen alguna necesidad, sienten que les está doliendo algo por ahí, o inclusive no, simplemente nos digo, acompáñanos un poco, ve nuestra planta y qué observas como persona externa, qué puedes observar por acá, ¿no? Y entonces se va haciendo todo un tema, se va acompañando al cliente en ese asesoramiento. Creemos que ustedes pueden mejorar aquí, por acá. Normalmente los clientes son los expertos en su proceso, ¿verdad? Esa parte es importantísima y esa información también de parte de ellos es importante. Pero siempre hay un tema que se hacen, típicamente se pueden hacer algunas asesorías, visitas, ver un poquito las condiciones. Muchas veces un estudio de calidad de energía también ayuda a tomar ciertas decisiones en cuanto a eso. Una simple visita y observar, bueno, cuáles son sus centros de control de motores, dónde tiene usted sus equipos más grandes, qué tipo de arranque está usted utilizando en esos arranques. Son elementitos que uno puede ir viendo, observando y asesorando y promoviendo con tal de que el cliente pues obtenga un beneficio. Claro.